Bueno, segunda oportunidad, toma dos. Esperemos que no falle esta vez. Bueno, hoy vamos a conversar entonces sobre el capítulo 1 de reseña, introducción a la inteligencia artificial y reseña histórica. La agenda la salteamos y vamos a la tercera filmina. Entonces, bien, empecemos con el objetivo de la inteligencia artificial. Por si todavía no quedó claro, nuestro objetivo es construir entidades inteligentes, ¿sí? La disciplina empieza como tal en el año 1956, porque es el año en que se le da un nombre, se le da el nombre de inteligencia artificial. Vamos a ver un poco la reseña histórica, pero les adelanto, digamos, en realidad la computación empieza con exactamente el mismo propósito, el de construir entidades inteligentes, ¿sí? No es que un propósito que se deriva del propósito principal de la computación, ¿sí? Obviamente que después, en la práctica, digamos, se va especializando la cosa. Entonces, hay una disciplina que se especializa en eficientizar las queries que se hacen en una base de datos. Bueno, ok, está, pero esa eficiencia de las queries de la base de datos es aumentar la inteligencia de la base de datos. Entonces, bueno, yo lo aclaro porque yo tardé en darme cuenta, esto no está en el libro. Y para mí fue sumamente clarificador, digamos, de que en realidad la inteligencia artificial de lo que se está encargando es de la frontera de lo que es posible hacer con las computadoras. Entonces, en un comienzo, cuando estaba Turing y von Neumann, ¿no?, y de las computadoras, pensaban en hacer máquinas inteligentes. De hecho, el famoso paper de Turing del año 32 se llama Intelligence and Computer Machinery, algo así, ¿no? Me puedo equivocar, pero trataba sobre eso, máquinas inteligentes, ¿sí? En un momento, bueno, empiezan a aparecer tecnologías que ya son aplicables en la industria y entonces a eso se le llama diferente, se le llama base de datos, se le llama internet, se le llama redes, se le llama lenguaje de programación, pero en definitiva todo apunta a que estas máquinas hagan más y más cosas por nosotros sin nuestra intervención, o sea, que sean más inteligentes. Es una ciencia joven, hay mucho por hacer, ¿tá? Tanto cuando digo ciencia también ¿no?, incluyo a las tecnologías, o sea, la ciencia, ¿no?, produce tecnologías eventualmente. Cuando maduró, ¿sí?, entonces empieza a estudiar los materiales, cuando madura aparece la ciencia de los materiales, cuando sigue madurando aparecen ya ingenieros de materiales trabajando para Mercedes, para Boeing, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, digamos, todavía se está en etapa de gestación de una ingeniería, por decir, o sea, no podemos hablar de una ingeniería de inteligencia artificial, podemos hablar de una materia, 2, 3, ¿no?, como una especialización de la computación. Pero muchas de estas tecnologías están empezando a pasar a ser parte de programas de grado ya. Por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural es ya prácticamente una rama gigantesca dentro de lo que es interfaz hombre-máquina, ¿no?, que ya son carreras enteras, digamos. Así que está empezando a permear en la industria y en la docencia. Bueno, aplicaciones, ahí hay una listita, ¿no? Pero se imaginan que de lo que se puede hacer con una máquina inteligente es prácticamente todo lo que puede hacer un ser humano. Entonces, a ver, ¿qué aplicaciones podemos tener en una máquina que entiende el lenguaje natural? Nada. Y que además lo hace mucho más rápido que una persona. Y lo que se puede hacer es algo como, ¿cómo se llama? Storify, creo, algo así, que arma una historia en base a mineo de un montón de tweets. Entonces se le da una serie de keys, ¿no?, de hashtags de los tweets y arma una historia. Eso porque entiende el lenguaje natural. ¿Y de qué sirve? Y sirve un montón, digamos, porque si no tendría que pasarme 3 horas leyendo todos los tweets con el hashtag, no sé, X del día. Y para lo que es, a tal punto estas cosas están empezando a ser industria, que por ejemplo me enteré hace poco, el que era el editor principal y creador de Slashdot, ubican a punto barra, ¿sí?, dejó Slashdot porque lo contrató el Washington Post para dirigir el departamento de, no sé cómo, no me acuerdo del nombre, pero digamos, nuevas tendencias en periodismo, algo así. Entonces están queriendo diversificar del formato estándar de diario y bueno. Así que bueno, todo eso están claramente usando este tipo de tecnologías inteligentes.
Pero bueno, de las que ya están bien establecidas y que se conocen bien, bueno, aprendizaje que escuchamos un poco recién, juegos, ni hablar, hace rato ya venimos escuchando, ¿no? Deep Blue fue el Zoom, pero hace tiempo ya las computadoras podíamos jugar con ellas, o sea, ya desde el vamos jugaban tan bien o mejor que nosotros. Demostración de teoremas matemáticas, eso en los 70 fue gigante, digamos. ¿Cómo una computadora puede demostrar teoremas matemáticos? Se supone que lo más elevado de la inteligencia del ser humano es demostrar teoremas matemáticos, eso es lo que se creía. Bueno, se logró en los 70, porque en realidad después se dieron cuenta que no era lo más elevado de la inteligencia humana. Ya le voy a contar más. Reconocimiento de voz, diagnóstico médico, diagnóstico industrial, diagnosticar fallas, ¿no? Planificación, que algo vamos a ver, scheduling, ¿sí? Otra manera de decirlo es que se sintetiza y automatiza, ¿no? Actividades mentales o otras actividades que se consideran inteligentes. Entonces tratemos de formalizar un poco esto, ¿no? Vamos a intentar de definir entonces el nombre de la materia, inteligencia artificial. Artificial está claro, es hecho por el hombre, pero inteligencia estamos llenos de signo de pregunta, ¿sí? ¿Alguien quiere intentar definir inteligencia? No es un ejercicio en vano, eventualmente vamos a tener que... ¿Una definición ejecutiva o...? Ah, si tiene una definición formal, mejor. Sin duda. Cuanto más precisa sea, mejor. La capacidad. Es una... Tomar decisiones de forma racional. Ajá, ¿y qué es ser racional? Y ser racional es poder llevar a cabo un análisis y decidir en base a lo que va por el destino mejor o va por lo que también necesitamos para resolver algo. O sea que lo estás delegando en otra persona, digamos. Que la computadora sea inteligente es que sea racional, y que sea racional es que haga lo que yo le pedí que haga. Que haga bien lo que yo le pedí que haga. O sea que la inteligencia sí o sí está sujeta a los comandos o los deseos de otros. Me estoy delimitando a lo que vos dijiste, ¿no? A ver, el juego que estoy haciendo no pretendo criticar absolutamente a nadie, sino simplemente estoy haciendo fast forward en un montón de cosas que ya he leído y conozco la problemática, ¿no? Entonces por eso puedo rápidamente retrucarte, decirte, va por ahí, le falta algo a lo que estás diciendo, porque para que sea inteligente la computadora necesita que alguien le diga lo que quiere. Entonces nosotros no seríamos inteligentes, o la otra opción es que estamos todo el tiempo al servicio de alguien, ¿no? De Big Brother o de... Está bien, pero en aislamiento no podemos ser inteligentes, entonces... Cuando Einstein era jurídico, agarraron y para el profesor de Einstein era un retardado. Entonces no era inteligente. Eso no tiene nada que ver. Que una persona piense distinto o proceda distinto tiene que ver con un criterio de que yo tengo que ser inteligente. Pero nada que ver con... A ver si entiendo lo que estás queriendo decir. Estás queriendo decir que hay que... No, que es subjetiva. El nivel de inteligencia de alguien es subjetivo. Según, como decían antes, según con el cristal con que se mire. Yo usted lo puedo ver inteligencia, o a lo mejor, si lo ve un argentino común, dice este tipo es un tonto, es sinónimo de no inteligente. A ver, pero está bien, o sea, yo puedo decir que puedo tener un aparato que no es muy preciso en medir colores, y entonces, según si se lo mira con una luz va a ver cierto rojo, y si lo mira con otra luz va a ser otro rojo, pero la culpa es del aparato que lo está observando. Entonces no podemos decir que la inteligencia no se puede medir porque nosotros, seres humanos, no somos buenos aparatos de medición de la inteligencia. Claro, porque lo que hoy usted considera inteligente, mañana. Pero eso es lo que yo considero como inteligente. Pero estamos tratando, ¿sabes? Si fuera por eso, entonces jamás hubiéramos descubierto que hay helio en el Sol.
porque con nuestros propios ojos no. O de hecho, tendríamos que haber efectivamente quemado en la hoguera a Galileo porque se le ocurrió usar un aparato para ver los satélites de Júpiter en vez de usar sus propios ojos. Acá la idea es que estamos pretendiendo llegar a un punto en donde podamos medir, observar, o por lo menos al menos definir qué es, para ver si podemos construir un aparato para que la mida, para que la reproduzca. Yo a lo que voy es que, digo, cuando Galileo descubre de que la Tierra no es el centro del universo, los inteligentes de ese momento, que puede ser igual que los inteligentes, los que catalogan hoy, ¿no es cierto? Dijeron no. Está bien, pero el hecho de que en ese momento haya habido un montón de gente, de poder incluso, que grite a viva voz de que no hay satélites en Júpiter, no hacía que no hubiera satélites en Júpiter. Claro, Entonces, estamos queriendo ponernos en el lugar de Galileo, en el lugar de, ok, yo no puedo verlos con el ojo desnudo, pero quiero saber qué tengo que mirar. a Galileo no le interesaba que nada de él, A eso voy. Galileo agarró y dijo, bueno, yo tengo este sueño, o hacia allá voy. Bien. Pero, a ver, Hugo, recién decías que la inteligencia es relativa al quien lo mira. Y yo lo que quiero decir es que no lo sé. Intentamos, pretendemos de que en realidad no, de que no es así, pero no tenemos todavía la más pálida idea de cómo medirla. Que no sabemos ni lo que es inteligencia. Entonces, por eso volvamos al principio. ¿A alguien se le ocurrió alguna otra idea de cómo definir inteligencia? Y yo tengo una definición que inteligente es una persona que con los pocos dotes que tiene le saca un alto rédito. De vuelta aparece la idea, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Martín. Martín, la idea de Martín, ¿no? De que tiene que hacer algo bien. Yo creo que va por el lado de poder actuar por tus propios medios. Autonomía, Claro. Y si no es capaz de no tiene los conocimientos, capacidad de aprender. La capacidad de aprender te da más autonomía, sin duda. Y podés incluso cerrar el loop, es decir, autonomía para aprender. Sí, no era justo lo que hacer, que la capacidad, si no tengo el conocimiento, tener la capacidad de poder aprender para tomar una decisión. bien, bien. También la capacidad de definir objetivos y las metas y la forma de pensarlo. O sea, que tenga por sí mismo capacidad de definir objetivos. Entonces, ahora También puede creo que quedaste ¿no? Regulando con lo que dijimos recién. Que sea capaz de definir sus propios objetivos, ¿no? Ya lo independiza de los deseos de otro. ¿Sí? ¿Ustedes creen que nosotros los seres humanos, a ver, ¿cómo sería? Tenemos nuestros propios objetivos? ¿Y de dónde los sacamos? Eso ya me fui, ¿no? Pero Ok, volvamos entonces. Tenemos entonces que cuanto menos recursos tenga y más autónomamente llegue a un objetivo dado, más inteligente podemos decir que es. ¿Sí? También depende de la forma de llegar al objetivo. Ajá. Se puede resolver el mismo problema utilizando muchísimo tiempo, recursos y lo que sea, o de una manera más óptima. Ok, entonces, la capacidad de llegar a un objetivo en forma autónoma, si en realidad, si hay un solo objetivo, no podemos hablar de la calidad del resultado, o sea, o llega o no llega. Podemos también un poco relajar eso y decir, bueno, que llegue a un resultado que sea de satisfacción para alguien más, ¿no? Y que lo haga de manera óptima. Claro. Bien. Solo aprender y ser autónomo no significa que pueda ser inteligente o tonto. Puede ser tonto, aprender y ser autónomo. Entonces, quedémonos con esto que ya es más que suficiente, elaborémoslo un poco y veamos entonces qué es lo que dicen los que han estado durante 40 años pensando en esto. La dificultad que estamos encontrando en definir inteligencia, porque lo que hemos hecho recién es indicar propiedades que tiene que tener un ser inteligente. Es exactamente el mismo problema que están teniendo los biólogos con la vida, con el concepto de vida.
Tiene un montón de características que tiene que satisfacer un ser que está con vida. Pero eso lo hicieron al principio. Después, ¿qué encontraron? Encontraron que hay muchos seres que cumplen un subconjunto de estas propiedades. Y otros que satisfacen otro que incluso no se superponen. Por ejemplo, la capacidad de reproducirse. Bueno, yo no tengo ahora los ejemplos, pero hay seres que no se reproducen y que sin embargo están vivos. Y así. Entonces, acá también empezaron con todas estas definiciones y bueno, más o menos llegaron a algo práctico, pero no con algo que lo satisfaciera. A tal punto que incluso la controversia llegó a extremos de decir es absolutamente imposible construir un ser inteligente. Esa es, lo contrario, esta es la hipótesis fuerte, de idea fuerte, que es posible construir máquinas inteligentes. ¿Tá? Ese es fácil, para mí, Facundo, es muy fácil decir que esta es verdadera. Desde el vamos, el ejemplo está en las salas de parto de todo el planeta, segundo tras segundo. ¿Sí? Salvo que le introduzcamos un componente místico o teológico que para poder haber hecho ese bebé se necesita alguna intervención externa que no es física y que nosotros seres humanos jamás vamos a tener acceso. Bueno, entramos en terrenos fuera de eso, digamos, dentro de lo que es el ámbito de la ciencia, las creencias de la ciencia, esto es posible. La idea débil, la hipótesis débil de la inteligencia artificial es mucho más simple y dice que es posible simular inteligencia. O sea, podemos hacer máquinas que a simple vista están haciendo lo mismo que hace. Pero es capacidad eso, no es inteligencia. Fíjese, yo le doy un ejemplo, que usted diga, ¿me es inteligente o no inteligente? A ver. ¿Cierto? Yo conozco una señora que escribió 20 libros, ¿cierto? Sin embargo, en su matrimonio no le sirvió para ser feliz. A ver, yo voy a pedir una cosa. Vamos a aceptar una realidad. Todo ser humano, no importan las condiciones en las que se encuentre, es súper inteligente al lado de lo que nosotros podemos hacer hoy con las computadoras. Así que vamos a partir de que todo ser humano, por más que tenga síndrome de Down, que esté en coma, que se pelea a diario con el marido, no importa, que sea criminal, es mucho más inteligente que lo que somos capaces de hacer ahora con las computadoras. Entonces, la pregunta no va en una escala entre el peor ser humano y el mejor. Los seres humanos somos inteligentes, o alguno lo cuestiona. Una cosa es capacidad y otra es inteligencia. Yo creo que inteligencia es otra cosa. Capacidad es algo, una característica que tiene uno para hacer algo. Unos son buenos para escribir libros, otros son buenos para hacer otra cosa. Vamos a un ejemplo concreto. Si usted tiene se compra ahora un teléfono inteligente, se baja una aplicación, estamos en el año 2020, y se baja una aplicación en donde directamente el cosito está ahí y a través del micrófono, así como estoy yo ahora, directamente conversa. Tiene el auricular acá y le dice, a ver, ¿me llegó un email? Sí. A ver, ¿de quién? De tal. Ajá. ¿Y qué dice el email? Léemelo textual. ¿Y vos qué pensás, máquina? Que hay que responderle. Bueno, a ver, ¿podés responderle con copia tal? Sí. Y entra en esta conversación. Bueno, a ver, ¿te puedes fijar en mi calendario si tengo tiempo ese día? Bueno, dale. Ok, y así, ¿no? Pero acordate, fíjate que la noche anterior terminás la clase a las 12, a las 11:30 de la noche. Si no te pongas una cita a las 8:30 de la mañana. Ah, tenés razón. ¿Decimos que esa máquina es inteligente? ¿Ese programa es inteligente o no? Para mí no. O sea, agreguémosle, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta para poder decir que es inteligente? otra cosa. Yo creo que inteligencia es... Pero con fundamento, Hugo, con fundamento. ¿Qué otras cosas? no sé, que me hable o que sea capaz de él tener un algoritmo que me seleccione una serie de posibilidades. Si pasa esto, haga esto. Si haga esto, haga lo otro. Eso no es ser inteligente. No sabemos cómo está programado. Obviamente está programado, pero no. ¿Por qué asumimos que es una sucesión en... Como el que usted tiene en el pizarrón, no quiere decir que sea inteligente, sino que es capaz de hacer ese algoritmo. O sea, que es capaz de simular la inteligencia. Es
incapaz de simular inteligencia. Bien. Como esto es una cuestión de interpretación, entonces uno puede haber un cierto error de paradigma. Vamos a darle un minuto más a esto y nos salimos de acá. Está claro que el programa que acabo de describir simula muy inteligencia. ¿Sí? De la misma manera que un termostato simula inteligencia, está tomando decisiones de cuándo prender y apagar el aire acondicionado. ¿Sí? Mucho más inteligente es el agente que acabo de describir, ¿verdad? Pero bueno. Pero, así como Hugo, quizás hay otros que opinan de que está simulando inteligencia, pero no podemos decir que es inteligente todavía. Sí, voy a dar una oportunidad más, dos posibles respuestas que me digan en positivo qué es lo que habría que agregarle a ese programa para poder decir que es inteligente y no que está simulando. A ver, Seba. Razonar sobre los resultados y poder aprender y dar sugerencias, de horario y eso. Pero entonces estás diciendo que es inteligente, porque ya lo tiene esto. Y el techo más o menos sería compararlo con el ser humano, con su creador, al dispositivo, el programa, lo que sea. O sea que vos decís que cuando hay una computadora que te engañe, que te haga creer que es un ser humano, vos vas a decir que es inteligente. No, igualdad de capacidad. Por eso, cuando digo, ¿cómo es tu nombre? José decís entonces que si un día vos vía auricular te estás comunicando con alguien, no sabes si es una computadora o un ser humano, y al cortar la conversación estás convencido de que es un ser humano y resulta que era una computadora, vos, José, decís esta computadora es inteligente porque al menos en esta conversación me ha engañado. No sé si lo mediría en una conversación, pero sí en, por ejemplo, decisiones muy importantes. Que yo tengo que decir en un mismo momento estar acá o estar acá, porque para mí es más importante. Pues que la computadora pueda tomar ese tipo de decisiones, por vos o por ella. Bueno, está bueno porque han quedado un montón de punteros abiertos que vamos a ir rellenando ahora más sistemáticamente. Está clara entonces la distinción entre las dos hipótesis. Y está claro que nosotros ahora no la pudimos resolver tan claramente. Es como decir, ¿podemos hacer un té o solamente podemos simular té? No, sí, podemos hacer té. Alguno me ha hecho té toda la vida. ¿Eh? Podemos hacer té, podemos hacer hidrógeno, podemos... ¿tá? Eso sí lo podemos hacer, no estamos simulando el hidrógeno. Inteligencia es mucho más escurridiza, no tenemos idea todavía si estamos haciendo o no estamos haciendo inteligencia. ¿Tá? Bien, entonces esto no es solamente una dificultad nuestra, esta dificultad para aceptar la IA fuerte es generalizada, digamos. No es que, y hay, digamos, en ambos extremos, pero todavía no hay nadie que sea concluyente en su afirmación con fundamento científico. Hay gente con creencias fuertes, pero ningún hecho todavía que verifique si es o no posible. ¿Sí? Y de hecho, ha traído un montón de aire fresco en la filosofía, porque están haciendo filosofía contemporánea. Toda esta gente están en grandes debates, ¿sí? Y bueno, incluso estas dos personas, esta persona incluso es muy joven, creo que 40 años tendrá, digamos, más o menos, y es uno de los principales filósofos de la inteligencia artificial. Así que bueno, ahí está. Bueno, vamos a tratar entonces de definir algunas cosas. Diego, ¿estás conmigo? Bien. Entonces vamos a llegar a una definición práctica de lo que es la inteligencia artificial. Así que quizás hubiera sido mejor llamarlo distinto, pero como un término único, inteligencia artificial, ¿a qué vamos a dedicar en este curso entonces? ¿Sí? Bien, entonces en general hay 4 posibilidades, 4 áreas en las cuales nos manejamos en esto de IA débil y IA fuerte. Y es, digamos, si las computadoras o el sistema piensa como humano, un poco la postura de José, actúa como humano, esa es otra posibilidad, o algunos que se trataron de abstraer del ser humano, no indagamos mucho en nuestra conversación, pero la idea es decir, no, un poco vos, ¿tu nombre cómo era? Martín.
como dijo Martín, bueno, lo definió en términos de racionalidad, independientemente del ser humano, ¿sí? Entonces, intentar definir inteligencia más allá de un ser humano. Claramente un ser humano es un muy buen ejemplo que tenemos, pero podemos, o sea, no porque el ser humano esté hecho principalmente de átomo de carbono, no vamos a limitar a definir carbono en términos de cómo funciona en el ser humano. Vamos a pensar en carbono y cómo funciona en otro lado también. Eso sería esta intención de este lado. Y de vuelta, en ambos casos, piensan o actúan racionalmente. Entonces, los que piensan como humanos, ¿sí? Esto es un área que pretende justamente reproducir el proceso de pensamiento de un ser humano, ¿sí? Y su intencionalidad es entender cómo funciona la mente humana, no con una intención de construir máquinas inteligentes más allá, sino de entender al ser humano para ayudar al ser humano con sus problemáticas mentales, ¿sí? Piensan racionalmente, ¿sí? Ya se abstrae en este área de por acá. Estuvo y arrancó Aristóteles con sus silogismos, ¿sí? Actúan como humanos. Uno de los principales proponentes es Kurzweil, también estuvo Turing, ¿sí? Que es, en vez de tratar de ver cómo funcionan, no importa cómo funciona el pensamiento humano. Yo lo voy a hacer con Java y de completamente otra manera. No tengo idea, de hecho, nunca he visto un cerebro humano, nunca lo he estudiado, nunca nada, ¿sí? Lo único que veo es cómo se comporta desde afuera y voy a simular cómo se comporta. ¿Y cómo lo haga? Y bueno, voy a usar mi ingenio, pero no lo voy a hacer observando la mente humana, ¿sí? Por último, actúan racionalmente, ¿sí? Es similar, ¿sí? No es tratar de definir el pensamiento en forma abstracta, como lo intentó Aristóteles con sus silogismos, sino tratar de hacer algo que actúe racionalmente. Para eso tenemos que tener claro qué nos referimos por racionalidad también, ¿no? Vamos más en detalle. Lo que voy a hacer es argumentarles de que el mejor approach que podemos tomar para construir máquinas inteligentes es intentar, ¿sí? Construir máquinas que actúen racionalmente. O sea, poder abstraernos de cómo funciona la mente humana, ir más allá y proponer nuevas ideas, radicalmente diferentes a cómo funciona un cerebro humano. Así que vamos a ir a la barra abajo. Y después, además de que nos abstraemos de... eso es racionalmente. Y después de cómo actúan, simplemente preocuparnos en el comportamiento y no en estudiar... O sea, a ver, lo que vamos a demostrar es que esto incluye a esto, ¿sí? Me estoy adelantando, así que disculpen, vamos concretamente. Entonces ahora vamos a discutir en detalle cada uno de estos recuadros. Nos paramos en que es comportarse o actuar como humano, ¿sí? Y lo que les presento acá es, digamos, la propuesta más clara, más fuerte que hubo para... en favor de esta alternativa para desarrollar máquinas inteligentes. Y es la prueba de Turing. Turing propuso... ¿Todos saben quién es Turing? ¿Escucharon hablar de la máquina de Turing? ¿Sí? Bueno, Turing, en el año 32, junto con Church, presentan su famosísimo teorema que da lugar a la creación de las computadoras tal cual como las conocemos, ¿no? Que después derivó en la arquitectura de von Neumann. Pero ellos trabajan en matemática, muy abstracta, ¿sí? Después Turing siguió por el lado de la IA, digamos, siguió queriendo construir máquinas inteligentes. En el año 1950, ¿sí? Propone esta prueba, discutiendo con otros exactamente lo que acabamos de discutir. Dijo, en vez de que me den ustedes una larga y controvertida lista de cualidades necesarias para obtener IA, que sea autónomo, que aprenda y un montón de otras, dijo, miren, yo lo que voy a hacer es proporcionar una definición operacional, que es muy parecida a la que en un momento sugirió José. Tenemos acá a José, ¿sí? Que está conversando. Turing lo planteó a través de chat, a través de una terminal, ¿sí? Está chateando y puede chatear con A o con B. La importancia de hacerlo a través de chat es que justamente si José puede ver a B,
va a decir que es una computadora sin lugar a dudas. Entonces la idea es abstraerlo de ciertas cualidades visuales, ¿no? Entonces la idea es que iba a chatear con A, iba a chatear con B, y Turing dice que si el evaluador humano es incapaz de distinguir si la respuesta a una serie de preguntas es de la computadora A o B, entonces es inteligente. ¿Ah? Y él dijo que para el año 2000 iba a haber una máquina que pase la prueba de Turing. Creo que puso 5 minutos. En este momento hay competencias, todavía no hay algo concluyente, pero bueno, yo no he tenido la oportunidad de usar el Siri de iPhone. Creo que todavía no estamos ahí, pero digamos, estamos muy cerquita ya. Así que, sin embargo, es interesante la época, porque a pesar de todo eso, vamos a dudar seriamente de que estamos hablando con un ser inteligente, todavía. Principalmente por el contenido de lo que vamos a poder hablar, ¿no? O sea, pero, bueno, también estuvo el año pasado esta Watson de IBM que ganó el juego de Jeopardy, que es el juego de preguntas y respuestas. ¿Se acuerdan? Ese juego que uno, acá se ha jugado muchas veces, que elige un tema y le hacen una pregunta, tipo el del millón de Susana, digamos, ¿no? Lo interesante de la prueba de Turing es que fue súper sencilla y además y permitía resolver, o sea, si una máquina pasaba la prueba de Turing, automáticamente resolvía un montón de tecnologías que se entienden son requeridas para hacer una máquina inteligente. Entonces automáticamente está claro que puede representar el conocimiento. Por representación de conocimiento me refiero a que puede ir recibiendo input del mundo exterior y almacenarlo de una manera que sea accesible. Y no es exactamente base de datos. Conocimiento no es exactamente datos. Conocimientos, además de ser datos, es además dinámica. Cómo se relacionan entre sí esos datos. Es un modelo de cómo esos datos se están relacionando entre sí. ¿Sí? Entonces, acá para poder responderme quién ganó el partido anoche, ¿sí?, tiene que saber un montón. Tiene que saber lo que es un partido, tiene que saber a qué partido me refiero, digamos, por mi contexto. Te estaré preguntando de fútbol o de fútbol americano o de cricket, digamos, dependiendo de dónde viva, etcétera. Tiene que inferir un montón de cosas para responder una pregunta tan simple como esa que, digamos, alguno de ustedes me sabrá responder si vio el partido anoche, ¿no? O leyó el diario. Así que está claro que se necesita capacidad de razonamiento, de almacenar conocimiento. De almacenarlo, por lo menos. Procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? El caso de Turing era escrito, ¿sí? Después se generalizó a hablado también, pero de todas maneras, escrito o oral, necesita poder procesar esas palabras para rescatar a qué conocimiento me estoy refiriendo, ¿sí? Hay muchas ambigüedades. Era, bueno, partido es partido, y sí, ok, pero hay muchas otras palabras que son ambiguas, a ver si me ocurre. Bueno, partido incluso es una palabra ambigua, ¿sí? Puede significar algo que está dividido en dos, ¿sí? Entonces, para saber que me refiero al partido de fútbol, necesita además desambiguar la... Y eso necesita un montón de procesamiento de lenguaje natural. ¿Cómo? Necesitaría saberlo usted para saber cuál es su gusto. Claro. ¿A qué partido Sí, se sí, sí, sí. refiere? Sí, sí, sí. Eso venía acá, pero acá la idea es que tiene que poder interpretar el lenguaje que le está llegando, los caracteres que le están llegando y asociarlos con conocimiento. Después tiene que poder razonar, no inferir cosas con ese conocimiento, no inferir de que se trata de un partido de fútbol. Y por último, poder aprender cosas nuevas, porque si yo le digo, si él me dice, no, sí, ganaron los Yankees, digo, no me refería a golf, me refería a fútbol. A mí acá, yo vivo en Argentina, ¿sabes? Me gusta el fútbol, no me hablé de golf. Ah, ok, listo. Si mañana le vuelvo a preguntar cómo salió el partido, que puede adaptarse, ¿sí? En esta conversación, estoy hablando del chat de Turing. Entonces, chat de Turing implica que esto está resuelto. O sea, esto no iba a poder resolverse, pasar la prueba de Turing, hasta tanto estas tecnologías no estén maduras, ¿sí? Entonces, en el año 1950, Turing, claramente esto era ciencia ficción para él, y ahora ya está empezando a ser realidad. Siguiente. Bueno, se generalizó la prueba de Turing, ¿sí?, para agregar otras tecnologías, que implicara la necesidad de otras tecnologías. Lo que se hizo fue además evaluar la capacidad de percepción.
Entonces lo que se hizo, se ideó de esta manera. Hay un cajón donde se pueden meter objetos y se le pasa, y la máquina del otro lado, sin que yo la pueda ver, opera, ¿no? Más o menos como se le pasa plata en algunos bancos, ¿no? Que se pone un cajoncito y se le pasa sin vidrio. Entonces yo le paso el objeto, ¡pum! Entonces puedo conversar, che, ¿te gusta esto? ¿Para qué lo usaría? Y puedo conversar sobre ese objeto. Eso agrega, ¿sí?, otras características, que es visión computacional. Claramente tiene que poder reconocer el objeto y partes del objeto, ¿sí? ¿Le falta un ojo al bicho que te pasé? Sí, cosas así, puede ver que le falta. Y robótica para poder manipularlo, ¿sí? Entonces agrega estas dos características y lo hace más inteligente todavía podríamos pensar en alguna más, si quieren, si todavía no están satisfechos. ¿Ustedes creen que una entidad en la cual yo le paso cualquier objeto y puedo tener una conversación natural y sensata con esa persona todavía no es inteligente? Bueno, si a alguno se le ocurre qué más le podríamos agregar a la prueba de Turing, sería interesante. Entonces, bueno, sus ventajas son claramente lo que acabo de comentar, las tecnologías que implica, y además que, bueno, que durante 60 años todavía tiene gran vigencia. Digamos, toda persona de inteligencia artificial la acepta como una prueba de inteligencia, al menos como una cota a alcanzar. Después, bueno, mejorémosla. La desventaja es que está basada en comportamiento y no en principios fundamentales, ¿no? O sea, tenemos este problema y es inevitable, o sea, pero remarcamos que está, ¿sí? Acá hay otro ejemplo de esto de inteligencia natural, haciendo analogía con vuelo. Cuando hablamos de vuelo artificial en vez de inteligencia artificial, ¿sí?, no significa que vamos a volar como paloma de tal manera de confundir al humano, sino en principio de dinámica, ¿sí? O sea, puede ser que alguien al principio empezara a tratar de lograr algo, pero sí, se logró quizás que volara 10 metros, ¿sí?, probando prueba y error. Pero cuando se empezó a entender los principios del vuelo, la aerodinámica, del sustento, del fluido, aire, etcétera, etcétera, se pudo hacer las máquinas voladoras que tenemos hoy. Si no, con prueba y error todavía estaríamos en los 100 metros, en los 200. ¿Sí? Entonces, se está todavía buscando principios fundamentales, pero son muy pocos. Un toque de humor, digamos, otras pruebas de Turing que existen, ¿no? Dice, hey Bert, ask if it has a favorite color, ¿no? Los robots testeando al humano a ver si es inteligente, y después, ¿no?, ya un punto en donde llegan los extraterrestres y están en duda quiénes son los inteligentes y las máquinas. Bien. Ahí está lo que yo me refería. A ver. Que yo le decía, a lo mejor vuelvo a la fulminante. Volvemos a la fulminante, Diego. Esa. Sí. Es una cuestión de quién clasifica, si es inteligente o no es inteligente. Ahí el extraterrestre nos clasifica a nosotros a ver si es inteligente la computadora o somos inteligentes nosotros. Entonces, Hugo, ¿vos estás en favor o en contra de la prueba de Turing como test de inteligencia? Son clasificadores. O sea, un robot hoy en día es un clasificador. Usted le das una matriz. O sea, no que yo sea el robot. Me voy a acercar así te escuchan en el micrófono. ¿Sí? Porque estoy grabando, entonces, si no... Supongamos que yo soy el robot, ¿no es Sí. cierto? Entonces tengo que interactuar con usted. Entonces usted me dice, mira robot, vamos que el robot se llama Hugo. Mira Hugo, y nos ponemos a interactuar. Entonces yo le pregunto, ¿qué le gusta a usted? Y a mí me gusta el color verde. Muy bien. ¿Y qué más? Y a mí me gusta el partido. Entonces el robotito dice, muy bien, ¿qué es el partido? Arma una matriz y dice partido. ¿Qué será partido? Entonces, ¿y qué partido te preguntas? Pero a ver, Hugo, redondeemos porque no tenemos tiempo. Redondeemos. Sí. ¿Qué partido? Y el de fútbol. ¿Y qué fútbol? Bueno, y lo va encajando y va haciendo una matriz de usted, de lo que le gusta. No tratemos de Entonces, diseñar nosotros una gente inteligente. Bueno. La pregunta es, porque vos interrumpiste acá diciendo que eso es lo que te referías, que depende de quién está haciendo Claro. el test. Entonces la pregunta Eso mía es. es, entonces, ¿aceptás la prueba de Turing como una prueba de inteligencia?
Porque No sé, yo para mí- si para el interrogador alienígena la computadora es inteligente, ya está. Y según el criterio de inteligencia de él, lo que él califica inteligente, puede ser a lo mejor más inteligente la computadora o puede ser más inteligente el humano. O tal vez es más inteligente el perro del humano, porque tiene características que son valuables para el alienígena que nosotros no la tenemos en cuenta. Ujú. Yo una vez vi un perro que parecía más humano Tenemos que un humano. que cerrar. Lo seguimos después, ¿sí? Porque si no, se nos hace muy tarde. Tenemos que... a ver, yo una vez tomé un curso entero de un semestre sobre este tipo de cosas. O sea que esto da... Y es exactamente esta la manera de llegar. Irse por las ramas a ver hasta dónde llegamos. Pero hoy no tenemos tiempo, así que... pasamos a la 3 entonces, Diego, gracias. Entonces ahora, bien, vimos que el comportarse como humano pareciera ser una buena prueba de inteligencia. Nadie todavía me pudo decir ningún pero. Sigamos. Pensar como humano. Esta otra posibilidad acá. Bueno, para responder si un programa piensa como humano es necesario determinar cómo piensan los humanos. Para eso tenemos que penetrar en su mente. Y lo podemos hacer de dos maneras. Como lo hace la psicología, que es a través de una interacción verbal, o a través de la introspección observando nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Cualquiera de las dos, ¿sí? Digamos, lo que va a intentar hacer es entonces después un programa computacional que reproduzca este conocimiento que hemos declarado acá. ¿Sí? Ahora, bueno, no lo dice ahí la Filmina esta conclusión, pero bueno, la conclusión es, digamos que, es limitarnos. Si lo hubiéramos limitado a esto, y solamente a esto, entonces en este momento no tendríamos bases de datos, porque la memoria del ser humano no funciona de esa manera. ¿Tá? Es un clarísimo ejemplo. ¿Tá? Y no podemos decir que una base de datos, si las búsquedas en la base de datos, no tienen cero inteligencia. Claro que hay mucha inteligencia ahí. ¿Tá? Así que, o dicho de otra manera, digamos, más contundente, lo que queremos es que lo haga una computadora, no una persona. Si lo que queremos es construir máquinas inteligentes usando computadoras, pues remitámonos a las capacidades de la computadora y no a las del ser humano. Así que esta está descartada, esta posibilidad. Pensar racionalmente, ¿sí? El siguiente recuadro. Entonces, esto nos trae a lo que les contaba de Aristóteles, que ya en su época intentó, y su objetivo claro y explícito era cómo hacemos para interpretar lo que es el pensamiento correcto. Él quería hablar del pensamiento correcto. ¿Sí? No sé bien qué intención tenía, si pretendía decir que a veces el ser humano tiene pensamiento incorrecto, no lo sé, pero sin lugar a dudas él lo que quería era destilar las capacidades cognitivas del ser humano. ¿Sí? Y lo que hizo fue entonces expresar en términos de silogismos, ¿sí? Que se paraba en la premisa fuerte de que si se arranca de conocimiento verdadero, que en realidad que está ocurriendo, ¿sí? El pensamiento correcto, este pensamiento correcto debería llevarnos a conclusiones que también son verdaderas. Por verdadero me refiero a que ocurre en el mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un pensamiento correcto, medio trivial es, si, ¿tu nombre cuál es? Pablo tiene una remera verde y, ¿tu nombre? Lucas tiene una remera verde, entonces hay dos personas con remeras verdes en el aula. ¿Sí? No digo que hay 3, ni que digo que hay 8, ni ninguna. Entonces es un pensamiento correcto. ¿Sí? O sea, parto de dos afirmaciones que son reales, son verdaderas, están ocurriendo en el mundo real. Y la conclusión que llego entonces es verdadera. Si eso ocurre, lo que sucedió en el medio, el proceso intermedio, es un pensamiento correcto. ¿Sí? Así se define el pensamiento correcto.
parte de premisas verdaderas y concluye en afirmaciones verdaderas. ¿Sí? Y bueno, el estudio de esto, ¿no? Está claro, los silogismos de esto llevaron, en el 1800 se rescató y derivó en lo que llamamos actualmente la lógica. ¿Sí? En el siglo XIX lo que se hizo fue presentar una notación precisa y simplificar. Si mal no recuerdo, Aristóteles tenía 23 silogismos. Cada uno de esos es una manera de operar con las premisas y inferir conclusiones. ¿Sí? También se simplificó en mucho menos. ¿Sí? Además se agregó una notación precisa para poder escribir objetos del mundo. ¿Sí? Entonces no era informal como los silogismos, sino es un lenguaje formal con el cual describir el mundo, o sea, está haciendo representación de conocimiento. Y en 1965 fue un granito donde de todo aquello que se puede llegar a concluir con un cierto conocimiento, puede ser que, pensamiento correcto, que si yo tengo este conocimiento, todo lo que yo concluya va a ser correcto, va a ser verdadero, va a estar ocurriendo en el mundo. ¿Sí? Eso está bueno, pero además quisiera poder concluir todo lo que se pueda llegar a concluir de este conjunto de conocimiento. Una noción de completitud. Entonces, puede ser que yo tenga todo este conocimiento y sea muy, muy conservador y todo lo que yo afirme es efectivamente correcto, pero es muy poquito lo que afirmo. ¿Está? Bueno, yo quiero que, sin dejar de ser correcto en mis afirmaciones, poder concluir más cosas. Bueno, vamos al límite. ¿Existe algún mecanismo de inferencia, de lógica, que permita un silogismo, un conjunto de silogismos que me permite inferir cualquier cosa que se pueda inferir de este grupo? Bueno, en 1965 se obtuvo un algoritmo de resolución que vamos a estudiar en la unidad 2. ¿Sí? Pero bueno, seguimos con la pregunta, sí, todo muy bien con este pensamiento correcto, racionalidad y todo, pero inteligencia es igual a lógica. Sin todavía responder eso, lo voy a responder en la siguiente cuando lo compare con racionalidad, pero sí tenemos problemas con esto, ¿sí? Problemas prácticos, digamos, ¿no? Que hacen que, bueno, se trabajó con lógica, mucha gente de inteligencia artificial todavía trabaja con lógica y es muy útil para un subconjunto de problemas, pero todavía no es, digamos, la definición de inteligencia que queremos, que englobe todo. Y además tiene estos problemas, ¿no? Principalmente, bueno, que es muy difícil codificar en este lenguaje de la lógica una situación real, es bien complejo, no lo puede hacer cualquiera. Y no solamente que se requieren muchas aptitudes, sino que además es muy propenso a errores, ¿sí? A bugs, digamos. Y además que los resolvedores lógicos, este resolvedor que infiere todo lo que es inferible, sí, bárbaro, lo puede hacer, pero el tiempo exponencial. NP completo quiere decir que no hay una versión de ese algoritmo que no sea exponencial. Todas son exponenciales. ¿Está? Entonces, si tenemos 100 componentes en nuestra base de conocimiento, datos y reglas, etcétera, 100, bueno, va a demorar, no sé, x a la 100 para poder inferir todo. Entonces, es un problema. O sea que en teoría bárbaro, en 1965 en teoría se logró, pero después cayó por esto. De hecho, eso desencadenó, ese algoritmo desencadenó el estudio de la NP completitud. No sé si es que alguno la conoce, pero nace de ahí. Bien, la última entonces, que vendría a ser actúa racionalmente. Bueno, si no tratamos de describir lo que es pensamiento correcto, tratamos de decir qué es actuar correctamente, entonces llegamos a la versión de Martín, ¿sí? Que es actúa con intención de alcanzar el mejor resultado, ¿sí? Entonces, desarrollemos esto. Bueno, primero
Lo que vamos a hacer es terminar definiendo lo que llamamos un agente racional en este área. ¿Por qué? Porque un agente es algo que actúa. ¿Sí? Bien, agente computacional es aquel que su unidad de procesamiento es una computadora y los actuadores tiene actuadores y perceptores que le permiten interactuar con un entorno. ¿Sí? Pero la unidad de procesamiento es computacional. Y un agente racional es aquel que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado posible. ¿Sí? Me fui por un momento, pensé que estaba en el capítulo 12 y que ahora venía la definición de agente racional. Se la debo para dentro de un rato. 18. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comparar y terminar de... Por ahora nos deshicimos solamente de esta, diciendo no queremos entender cómo funciona la mente humana. Entonces, pero todavía nos quedan estas dos, que era la prueba de Turing acá y la lógica acá. ¿Sí? Entonces comparémosla con esta, con la lógica. ¿Sí? El tema es que es racional realizar una serie de acciones si la lógica dice que llevan a cierto objetivo, ¿verdad? O sea, si a través de la lógica nosotros podemos deducir de que esta serie de acciones nos llevan a un resultado, ¿sí? El resultado deseado, el mejor resultado posible, como dijimos recién. Entonces está claro que la lógica nos permite realizar acciones racionales. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Más o menos lo intuyen? Sin embargo, hay acciones racionales que no solo no necesitan lógica, sino que son más rápidas. Principalmente no necesitan lógica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quitar la mano de la estufa es una acción instintiva que no hay un proceso lógico en juego, no hay un proceso de razonamiento. ¿Sí? Es otra cosa y que sin embargo nos está llevando a mejor resultado. ¿Sí? Podrán decir que es muy simple, bueno, pero no deja de ser inteligente quitar la mano de la estufa. Entonces, está claro entonces que el agente racional, la acción racional es más general que el pensamiento racional. ¿Sí? Nos permite acomodar más situaciones inteligentes. No quiere decir que vamos a descartar la lógica y no la vamos a estudiar. Pero sí que además tenemos que estudiar este otro tipo de racionalidad a través de la acción porque permite otro tipo de situación. Si es otra cosa, ¿qué sería, por ejemplo, el quitar la mano de la estufa caliente? Si no es lógica, ¿qué es? Claro. Una red neuronal, por ejemplo. Una red neuronal. O un simple if. Pero es, digamos, quiero decir, no tiene que pasar por el pensamiento. Hay mucha inteligencia en nuestro cuerpo, sin necesidad de una unidad de procesamiento. Se va embebiendo en los genes, hay mucha inteligencia en los genes. ¿Cómo llega a embeberse y a codificarse inteligencia en los genes? Bueno, no sé si conocemos el proceso, pero hay un proceso ahí de aprendizaje. ¿Está? En muchos lenguajes se puede codificar, no solo la lógica. Bien. Y entonces ya vimos que el agente racional es más general que la lógica, y veamos con respecto a la prueba de Turing. Todas las disciplinas necesarias para la prueba de Turing también son necesarias para un agente racional. ¿Sí? Sin lugar a dudas, podemos encontrar situaciones donde para poder hacer lo mejor posible necesite de representación de conocimiento, razonamiento y todas estas tecnologías. ¿Sí? Así que nos vamos a quedar con esa, ¿sí? Agente racional, ¿sí? Ya que es la más general de todas y abarca implícitamente las otras. Hagamos, a ver qué hora es. ¿Alguien me dice la hora que no quiero tocar acá? 6:25. 6:30. Bueno, 10 minutos y terminamos antes, en vez de hacer un recreo y cerrar con 10 minutos. Una breve reseña histórica. Quiero más o menos que sea una idea de dónde estamos parados. La inteligencia artificial arranca, se podría decir que más allá de la computadora básica, la primer paso, digamos, hacia algo más inteligente fue la contribución de McCulloch y Pitts,
que proponen las redes neuronales. ¿Sí? Lo que hicieron fue tomar unos resultados de Aldous Huxley sobre la fisiología de neuronas, le agregan un poco de ideas de lógica, ¿sí? Un poco de teoría de computación de Turing y lo destilan en un modelito simplificado de neurona y de interconectividad entre neuronas y lo llaman redes neuronales. ¿Sí? En el año 51, 8 años después, Marvin Minsky del MIT construye el SNARK, que es el primer computador basado en redes neuronales. O sea, uy, buenísimo este día, en vez de usar la arquitectura de von Neumann, ¿por qué? ¿No? De registros y qué sé yo, para hacer cómputos, ¿por qué no usamos esto? Y, bueno, tuvo un éxito, digamos, limitado, pero interesante, divertido. En el año 1950 es cuando Turing presenta su prueba, ¿sí? Bien, en el año 56, finalmente todas estas personas que estaban trabajando en estas cosas, algunos conocidos, ¿no? Entonces, Minsky, Shannon lo conocen, de la teoría de Shannon de información, ¿sí? Y otros se juntan en el Dartmouth College y ahí le dan inicio a la inteligencia artificial acuñando su nombre, ¿sí? Y la definen como una disciplina independiente del resto de la informática, digamos, la independizan, sino tiene interés por sí mismo. Bueno, desde el 52 hasta el 69 fue grandes éxitos. En pocos años íbamos a tener robots caminando por las calles y un montón de maravillas, digamos. O sea, realmente se imaginaron, fue muy fuerte, digamos, fue como una burbuja, por decir, de expectativas. ¿Por qué? Se presenta en estos años este sistema que permite resolver teoremas matemáticos, ¿sí? En el año 52 Samuel presenta un juego que juega mejor que un juego de damas, que juega mejor que él, y se consideraba que eso era un enorme hito, ¿sí? Bueno, en el año 58 se presenta el lenguaje Lisp, ¿no? Funcional, primer lenguaje funcional. Bueno, en el año 63 es este algoritmo que conté de lógica de Robinson que presenta, ¿no? El algoritmo de resolución, que es el primer algoritmo completo, como les contaba, ¿sí? Que lo vamos a estudiar más adelante. Y bueno, tendría que contarle bastante de micromundos. Bueno, una contribución de Minsky, vamos más rápido. Rosenblatt en el año 62 presenta una mejora de las redes neuronales, presenta un modelo llamado perceptrón, que era maravilloso. ¿Por qué? Porque podía aprender todo lo que es capaz de representar. ¿Qué quiero decir con esto? Algo parecido a lo de Robinson con la lógica, digamos. Si uno tiene, por ejemplo, en el caso de la clasificación de spam, a ver. Bueno, no, se me hace largo. Si uno limita cuáles son los posibles modelos, o sea, el perceptrón tiene una cantidad de posibles modelos que puede representar, según los dos parámetros que tenga, ¿sí? Entonces, y la idea es encontrar entre todos esos modelos el que mejor ejecute una tarea de aprendizaje, principalmente de clasificación, por ejemplo, spam o no spam, ¿sí? Entonces, para distintos parámetros del perceptrón, la clasificación va a ser diferente, ¿sí? Y lo que Rosenblatt demostró es que hay un algoritmo eficiente para encontrar el mejor modelo. Listo, terminamos, ya está. Pareciera, ¿no? Porque de manera eficiente podemos encontrar el mejor clasificador de spam. Genial. Del año 66 al 73, el libro lo llama Dosis de realidad. Primero porque todo muy lindo con esto de la manipulación sintáctica, ¿no? Que podemos demostrar teoremas y qué sé yo, pero empezaron a aparecer, dije, bueno, dale, traduzcamos, por ejemplo, del ruso al inglés, ¿no? Entonces, con toda esta manipulación de términos sintáctica como en un teorema, y lo que vieron es que hizo algo así, se lo pongo en castellano, ¿no? Pero la traducción fue, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, es un dicho ruso, ¿sí? Y se tradujo, el vodka es bueno, pero la carne está podrida, porque spirit en inglés es un término que se usa también para
las bebidas espirituosas, ¿no? Entonces, y parece que débil y podrido en ruso también tiene cierta ambigüedad. Y no supieron cómo salir de acá. No tenía idea cómo salir. O sea, ellos creían que era simplemente mapear palabras con palabras y ya está. Y les pasó esto. Otro problema que empezó a aparecer es que muchos de todas estas maravillas que aparecían funcionaban en problemitas muy pequeños. En el momento en que se empezaban a hacer crecer la complejidad del problema, se caía y no terminaba más, ¿sí? A mí me pasó acá hace un par de años, cuando todavía hacíamos ejercicios de práctica de programación. Y bueno, hubo una gran controversia, un gran revuelo, porque supuestamente el práctico era muy largo. Entonces empecé a preguntar a todos, bueno, ¿cuánto debemos demorar? Yo le dije que iba a demorar 8 horas en hacerlo. Y no, yo demoré mucho más. Bueno, a ver vos, por ejemplo, decís que demoraste más. Sí, bueno, ¿cuánto tardaste en programarlo? Y unas 6-7 horas. Ajá, y entonces todo el resto, ¿qué pasó? Y no me anduve, lo tuve que tratar de arreglar. Ah, tenías un bug, sí. ¿Cuál era el problema? Y que no terminaba nunca. No termina nunca. Tarda 12, 14 minutos, depende. Y si le subís, le agregás más. En este caso era problema de resolver un puzzle, digamos, de ordenar los numeritos. Entonces lo podía hacer de 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. Y él lo probó con 7x7 y era algo que iba a demorar, no sé, 4 horas en terminar. ¿Está? El costo fue muy grande para que él aprendiera eso. Por eso hemos cambiado un poco la mecánica. Pero, digamos, se enfrentó con este problema que se encontraban ellos. A tal punto que apareció toda la teoría de la complejidad a partir de la inteligencia artificial. Porque se encontraban con estos problemas que eran NP completos, que eran exponencialmente costosos. Es decir, lo podían hacer, pero costaba mucho. Y además, como si fuera poco, Minsky y Papert en 69 le dan con un palo al perceptrón. Y dicen, sí, todo muy bien que puedes encontrar el mejor clasificador de spam, ¿sí? Pero va a ser muy malo. O sea, las capacidades de representación que tiene el perceptrón, los posibles modelos son muy pocas, ¿sí? Entonces, sí, vas a encontrar el mejor modelo entre un conjunto de modelos muy pequeños. No. A ver. Ahí va. Sistemas basados en conocimiento. Bueno, justamente con esto de los traductores empieza a verse la necesidad de entender un poco cómo los distintos elementos del mundo se relacionan entre sí. Entonces saber que, para poder interpretar de que esa frase se refería al espíritu espiritual, digamos, y no a la bebida, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces empieza a aparecer el conocimiento, estoy acelerando, ¿sí? Y además aparecen los sistemas expertos, que son, ya les voy a contar, pero digamos, simplifican el espacio de representación de la lógica primero, y entonces permiten hacerlo más rápido, funcionar eficientemente, no exponencialmente como el algoritmo de Robinson. Entonces empiezan a aparecer aplicaciones, ¿sí? A tal punto que en el año 82, ¿sí? la empresa DEC, no sé si te acuerdan, pero bueno, existió en su momento, hicieron un sistema experto que les permitió ahorrarse en ese momento 40 millones, ¿sí? Así que bueno, empezó a hacer una industria. Del 86 al presente resurgen las redes neuronales. Interesante es que 4 grupos en simultáneo reinventan un algoritmo que después se descubrió que ya lo habían propuesto en el 69, justo el mismo año que Minsky tiró a matar y sepultó a las redes neuronales con el paper con Papert, y desde el 69 hasta el 86 no se hizo nada en redes neuronales. Algunos pocos que lo siguieron intentando, evidentemente, mejorar ese problema. Resulta que ya en el 69 estaba hecho, pero bueno, no importa. Este algoritmo, el algoritmo de backpropagation, lo vamos a ver acá en clase, ¿sí? Así que bueno. De ahí surge toda una corriente nueva, la corriente conexionista, que en este momento son como dos grandes ramas. Una es la simbólica y otra la conexionista. Una es a través de la lógica y representación de conocimiento, y otra es la conexionista, como diciendo, bueno, con las redes neuronales vamos a poder construir máquinas inteligentes. También más o menos por el año 87 empieza a cambiar un poco la manera de trabajar y de demostrar cosas. Antes, la manera en que se
conversaba científicamente sobre la inteligencia artificial y los resultados que se obtenían era con demostraciones. Mirá, ves que funciona, mirá qué bueno cómo funciona. Y se describía un programa andando. Pero después con los golpes que se dieron más adelante dijeron, bueno, seamos más rigurosos. Entonces, no me presentes una instancia del programa andando. Hacé toda una experimentación sistemática, ¿no? Controlando las variables, etcétera, como cualquier método científico. Lo que pasa es que fue todo un cambio de mentalidad. El método científico se aplica al mundo real. ¿Cómo que lo podemos aplicar a lo que sucede en las computadoras? Bueno, empezó a hacerse experimentos computacionales y en este momento, bueno, es una realidad que todo el mundo hace, digamos. También se empezó a cuestionar la utilidad en el mundo real, porque todo eran juguetitos. Sí, está bien lo de demostrar teoremas, pero digo, esto lo puedes usar, demostrar teoremas, es un caso, pero ¿lo podemos usar a diario esto? O sea, ¿lo podemos embeber en un auto? ¿Lo podemos embeber en la rueda de un auto? ¿Lo podemos embeber? ¿Está? Entonces se empezó a cuestionar, bueno, ¿para qué sirve? Y además, en esta época surge la idea de la gente racional, que es la que vamos a ver en el próximo capítulo, como un concepto unificador de todas las distintas ideas sueltas que habían sobre concepto de la definición de inteligencia, ¿no? Toda esta discusión que acabamos de tener antes se destila en esta idea y... Bien. ¿Qué es capaz de hacer la IA hoy en día, entonces? Bueno, yo lo voy actualizando esto más o menos, dentro de lo que recuerdo, así que bueno, más o menos, para que sea una idea hasta dónde ha llegado. Bueno, el programa de agente remoto que puede comandar una nave espacial. Sí, esto ahora ya está más avanzado todavía, los satélites son independientes. Hay satélites totalmente independientes que toman decisiones de alto nivel allá arriba sin comunicación a la Tierra, ¿no? Además está el Mars Rover, ¿no? Que está hace 7 años dando vuelta por Marte. Y recuerden que hay 4 minutos luz, no sé, o 1 minuto y medio, 2 minutos luz, que demora la luz en llegar. O sea, toda telecomunicación que queremos hacer con el robot tarda 2 minutos. O sea, está claro que para decisiones más rápidas las tiene que tomar solo. ¿Está? Se le puede mandar, ¿por qué no te vas para aquella zona? Bueno, ok, se va. Se le puede mandar ese tipo de comandos, pero por lo general está navegando solo, resuelve problemas solo, todo lo que es la parte de toma de muestras, todo eso es totalmente autónomo. Lo que es juegos, se le ganó a Kasparov en ajedrez. Listo. En juego, ¿no? En juego se llegó al límite. Control autónomo, bueno, el auto. ¿Conocen el auto que anda solo? ¿Escucharon hablar? ¿Está? Hace 2 años conté que había ganado el DARPA Challenge y que había podido cruzar los Estados Unidos sin